Como segundo método para la generación de variables aleatorias discretas, estudiaremos el método de composición. ¿En qué consiste el método de composición? Consideramos dos variables aleatorias x1 y x2 que tienen funciones de probabilidad que vamos a llamar s(i) y t(i) respectivamente. Y supongamos que deseamos generar los valores de una variable aleatoria discreta x, cuya función puntual de probabilidad viene dada para la probabilidad de que x tome el valor de y, sería p(i), y está dado por alfa por s(i) más 1 menos alfa por t(i), donde s(i) es la probabilidad de que ocurra el evento y para la variable x1 y t(i) es la probabilidad de que ocurra el evento y en la variable x2. Alfa y 1 menos alfa son las probabilidades dentro de la variable aleatoria x. Entonces, la variable aleatoria x viene dada entonces por esta función que nos retorna x1 con probabilidad alfa y nos retorna x2 con probabilidad 1 menos alfa. Y esta variable aleatoria x va a tener la función de distribución indicada por la probabilidad que está acá en la parte de arriba. Además, asumimos que sabemos o tenemos un método eficiente para generar las variables x1 como x2. Y luego, a partir de la generación de esas dos variables aleatorias, generamos un valor para la variable aleatoria x por medio de un número aleatorio u. Comparando este valor de u, tenemos que si u es menor que el valor de la probabilidad alfa, entonces se genera un valor de x1, y en caso contrario, o sea que u sea mayor o igual a alfa, entonces generamos un valor de x2. Este método entonces lo que hace es que para generar una variable aleatoria x lo hace por medio de la división de este evento en dos variables aleatorias, x1 y x2. Veamos un ejemplo. Tenemos que se desea generar valores para una variable aleatoria x cuya función puntual de probabilidad viene dada por p(i), que sería la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor y es 0.05 para i igual y de 1 hasta 5, 1, 2, 3, 4 y 5, y toma el valor de probabilidad 0.15 para los valores 6, 7, 8, 9 y 10. Significa que la variable aleatoria x toma los valores desde el 1 hasta el 10. Ese es el conjunto o rango de valores para la variable aleatoria discreta x. La función puntual de probabilidad se puede escribir como 0.5 s(i) más 0.5 t(i). ¿De dónde sale esto? Recuerden que la fórmula era alfa por s(i) más t más 1 menos alfa por t(i). Como no nos han dado valores para alfa, entonces asumimos que es un medio. Entonces por eso ponemos 0.5 y 1 menos un medio también sería un medio. Así que como no nos dieron un valor específico, se asume que es un medio y un medio, así que 0.5 s(i) más 0.5 t(i). Y vamos a empezar a trabajar
cómo obtener la variable aleatoria x a partir de x1 y x2, aunque aquí todavía no está claro quién es x1 y quién es x2. Como tenemos esta función de probabilidad, vamos a asumir que x1 trabajaríamos con la primera parte, que sería y desde 1 hasta 5. De este modo, desde 1 hasta 5 tenemos el valor de 0.05. Y 0.05 lo que debemos poder escribir en forma de 0.5 por S sub i más 0.05 por T sub i. Para conseguir ese valor, se obtiene que S sub i debe valer un décimo y T sub i debe valer 0. De ese modo, 0.05 lo hemos escrito como combinación, en cierta forma, como combinación lineal de 0.5 y 0.5. 0.5 por un décimo obtenemos el 0.05 y acá 0.5 por 0 obtendríamos 0. Y esa suma me va a coincidir entonces con el 0.05, que es la probabilidad de que x tome el valor de 1, 2, 3, 4 y 5. Para estos valores entonces queda claro que la S sub i debe valer un décimo y para esos valores de i la T sub i debe valer 0. Observemos para el resto de los valores donde vale 0.15. Cuando tenemos el valor de 0.15, que es para los valores de 6 hasta 10, tendremos también que escribir entonces el 0.15 en función de 0.5. Vemos entonces que podemos escribirlo como 0.5 por un décimo más 0.5 por un quinto, ya que 0.5 por un décimo obtenemos 0.05 y 0.5 por un quinto obtendríamos 0.1. 0.1 más 0.05 obtenemos el 0.15. De este modo, para 6, 7, 8, 9 y 10 tenemos que la SI es un décimo y la T sub i es un quinto. Resumiendo, entonces, el valor de S sub i va a valer un décimo para todos los valores, desde 1 hasta 10. Y T sub i va a valer un quinto para i desde 6 hasta 10. Los valores menores, entonces, toma el valor de 0. Y por eso no lo coloqué. S sub i vale un décimo para todos los valores de i, desde 1 hasta 10. Y T sub i vale 0 de 1 a 5 y un quinto de 6 hasta 10. Ahora vamos a tratar de generar los números aleatorios. Consideramos un número aleatorio U que generamos. Si U es menor que 0.5, entonces lo que se genera es un número de x sub 1. X sub 1 sería desde 1 hasta 10. En esos valores, desde 1 hasta 10, sería para un décimo, lo que nos va acumulando un décimo. ¿A qué se debe esto? A que S sub i vale un décimo para todos los valores desde 1 hasta 10. Por eso x sub 1 lo hemos considerado con la primera opción, que es que un décimo vale S sub i para todos los valores desde 1 hasta 10. Cuando hago esa acumulación para cada valor en específico, eso va a coincidir con x sobre 10. ¿Qué me refiero con lo que se va acumulando? Lo que pasa es que ese número U que vamos generando, lo consideramos como la función acumulada de probabilidad, o sea, lo que se va sumando. Cuando vale 1,
es un décimo. Cuando vale 2, se suma un décimo que va de la probabilidad de 2 más el un décimo de la probabilidad de 1 sería un décimo más un décimo, 2 sobre 10. Cuando vale, por ejemplo, 7, se va acumulando las probabilidades y sería 7 sobre 10, porque sería la suma de 7 veces un décimo. Por eso entonces esta suma que está aquí y desde 1 hasta x de un décimo coincide con x sobre 10. Dependiendo de hasta dónde se está sumando esa x. Obviamente la x toma valores desde 1 hasta 10. Desde aquí vemos que la x se generaría entonces como 10 por u, considerando que este 10 que está en el denominador, que está dividiendo, lo paso multiplicando y me queda x igual a 10u. Pero recordemos que ese u es un número aleatorio que generamos en el intervalo abierto de 0 hasta 1, por lo que sería un valor decimal que a lo sumo puede tomaría un valor próximo o cercano hasta 1. Si toma un valor pequeño, por ejemplo 0.01, cuando lo multiplico por 10, eso me va a dar un número entre 1 y 10. Pero cuando obtengo, por ejemplo, un número por muy cercano a 1 que lo tome, por ejemplo 0.99, cuando lo multiplico por 10, me va a dar 9.9. Y como lo que se tenemos números pseudoaleatorios que pueden tener cantidad infinita de números decimales, tenemos que considerar la parte entera, ya que lo que queremos recuperar son los valores de x1 que van desde 1 hasta 10. Como se considera la parte entera, por muy cercano a 1 que lo tomemos, la parte entera va a valer 9. Nunca recuperaríamos el número 10. Por eso es importante sumarle entonces, hacer los ajustes correspondientes y saber que le tenemos que sumar una unidad a esa cantidad, y con eso obtendríamos valores enteros entre 1 y 10. Aquí no necesariamente siempre tenemos que fijarnos del todo en lo que hemos obtenido acá en la parte de arriba, sino que hay que hacer ciertos ajustes. En este caso tengo que sumarle una unidad, porque de lo contrario recuperaría los números del 1 al 9 y nunca recuperaría el número 10. Y deben poderse recuperar todos los números u obtener todos los números de x sub 1, desde el 1 hasta el 10. Y como se toma la parte entera de 9.1 es la misma parte entera de 9.9, que sería 9. Nunca obtendría el 10. Por eso debo sumarle una unidad para obtener los números desde el 1 hasta el 10. Y también pudiera verse con los números pequeños, como por ejemplo 0.02. Cuando lo multiplico por 10 voy a obtener 0.2. Y la parte entera de 0.2 sería 0. Y 0 no pertenece a x sub 1. Allí vemos también la necesidad de que hay que sumarle esa unidad para obtener los números a partir del 1 y llegar hasta el 10. Veamos la otra contraparte. Recuerden que se divide en dos partes, en x sub 1 y x sub 2. Ahora, en el otro caso sería si u es mayor o igual a alfa, que es 0.5. En ese caso queremos generar de x sub 2. Ahora serían los números desde el 6 hasta el 10. ¿Por qué los números x sub 2 va del 6 hasta el 10? Porque para t sub i vale 0 desde 1 hasta 5 y vale un quinto para los números que van desde el 6 hasta el 10. Veamos que para estos valores, cuando lo que se va acumulando de la probabilidad es la suma de 1 hasta x de un quinto. Puedo considerarlo entonces, aquí la suma pudiera considerarla desde 6 hasta x, tomando que la x puede valer desde 6 hasta 10, o puedo tomar y desde 1 a x, tomando que la x valga desde 1 hasta 5. Es lo mismo, ya que lo que nos interesa es que en la x sub 2 hay 5 valores y existe la posibilidad de sumar 5 veces un quinto.
esa suma o lo que se va acumulando va a resultar x sobre 5. Si solamente tengo un sumando, sería un quinto. Si tengo dos sumando, tengo 2 quintos. Si tengo 3 sumando, 3 quintos. Y así sucesivamente. Por eso lo que se acumula es x sobre 5. Ahora, este 5 que está dividiendo lo paso multiplicando. Y voy a obtener que la x sería igual a 5u. Pero como u es un número aleatorio que es mayor que 0.5, mayor o igual a 0.5, en el caso exacto de 0.5 tendría 0.5 por 5. Eso me va a dar 2.5 y la parte entera de 2.5, ¿cuánto es? Esa parte entera es 2. Así que tenemos que trabajar a los ajustes para que el valor nos quede entre 6 y 10. Así que lo que le debo sumar en este caso serían 6 unidades. Para que me queden los números entre 6 y 10. Veamos que si tengo un número cercano a 1, por ejemplo 0.9, cuando lo multiplico por 5, obtendría 0.9 por 5, que sería 4.5. 4.5 le sumo 6 unidades, entonces sería la parte entera de 4.5, que sería 4 más las 6 unidades, puedo recuperar el 10. Y de esa manera obtengo los números que van desde el 6 hasta el 10. Por lo tanto, entonces, ya que hemos hecho las dos partes, podemos considerar que el algoritmo para generar la variable aleatoria x para los valores indicados sería el siguiente. Primero generamos dos números pseudoaleatorios U1 y U2. Si U1, el U1 se utiliza para hacer la comparación y el U2 se utiliza para aplicar en la función. ¿Sí? Así que el U1 generado, si coincide con ser menor que 0.5, lo que hacemos entonces es reemplazar U2 en la fórmula, la parte entera de 10 por el número pseudoaleatorio encontrado más 1. Por el contrario, si U1 resulta ser mayor que 0.5, entonces generamos un valor de salida de 5 por U2, la parte entera de 5 por U2 más 6. Por lo que aquí podemos apreciar que si tenemos un valor pequeño, por ejemplo, de 0.1 por 5, me va a dar 0.5, parte entera 0, más 6, me queda 6. Y de allí vemos que siempre este número aquí en la parte C me va a quedar entre 6 y 10. De igual modo, acá en la parte B voy a generar números desde el 1 hasta el 10. Y con este método entonces generaríamos la variable aleatoria x que toma los valores desde el 1 hasta el 10. Vamos a ver un segundo ejemplo. Supongamos que deseamos generar los valores de una variable aleatoria x, cuya función de probabilidad está dada por la siguiente tabla. Los valores de la variable aleatoria x toman los valores desde 0, 1, 2, 3, 4 y 5, desde el 0 al 5. Y ahí están las probabilidades de cada evento. La probabilidad de que ocurran los eventos 0, 1, 2 y 3 es de 0.12. La probabilidad de que ocurra el evento 4 es 0.32 y la probabilidad de que ocurra el evento 5 es 0.20. Consideramos entonces que la función de probabilidad, o sea el valor de alfa, es de 0.6, por lo que nos quedaría la función de probabilidad para la variable aleatoria x sería de 0.6 por SI más 0.4 por T sub I.
S sub i y t sub i obviamente son las funciones de probabilidad de las variables aleatorias discretas x1 y x2 que utilizaremos para generar los valores de la variable aleatoria x que toman los valores 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Empezamos trabajando la primera parte. Tenemos que para el 0, 1, 2 y 3 tenemos el valor de 0.12. Ese 0.12 lo podemos obtener con la combinación lineal de 0.6 por un quinto más 0.4 por 0. 0.6 entre 5 nos da 0.12 y ya 0.4 por 0 obtendríamos el valor de 0. Así que 0 más 0.12 nos coincide con 0.12, que sería el valor para 0, 1, 2 y 3. Allí obtendríamos que la S sub i vale un quinto y que la T sub i vale 0 para los valores 0, 1, 2 y 3. Para el valor de 4, tenemos que para obtener el 0.32 podemos hacer la combinación lineal de 0.6 por un quinto. Ahí 0.6 por un quinto obtenemos 0.12. Más 0.4 por un medio, 0.4 por un medio obtenemos 0.2. 0.12 más 0.2 obtenemos el 0.32. Entonces, para i igual a 4, SI vale un quinto, mientras que T sub i vale un medio. Para el siguiente, tenemos que para el valor de 5, tenemos 0.20. Aquí obtenemos que la S sub i toma el valor de 0, mientras que la T sub i valdría un medio, ya que 0.20 lo podemos escribir como combinación lineal de 0.6 por 0 más 0.4 por un medio. 0.4 por un medio obtenemos el 0.2. Aquí hay que tener muy en cuenta que el objetivo siempre es que los valores de S sub i y T sub i que sean diferentes de 0, esos valores que esa probabilidad toma que sean distintos de 0, deben mantenerse para todos los valores. Si observamos entonces, a pesar de que hemos trabajado para para 3 valores, 0.12, 0.32 y 0.20, los valores de S sub i distintos de 0 siempre toma un solo valor que es un quinto, igual a T sub i toma un solo valor que es un medio. Un quinto sería para i de 0, 1, 2, 3 y 4, y un medio sería para cuando la i vale 4 y 5. Consideremos un valor generado aleatorio U. Si U es menor que el valor de la probabilidad alfa, entonces X sub 1 tomaría los valores desde 0, 1, 2, 3 y 4, porque allí es donde la S sub i vale un quinto. Vemos entonces que la probabilidad acumulada que va a representar a U sería la sumatoria i desde 1 hasta x de un quinto. Lo que se nos está acumulando aquí es la x sobre 5. Un quinto más un quinto, todo eso se va sumando y lo que se acumula es x sobre 5. El 5 está dividiendo, pasa multiplicando a la u y obtengo x igual a 5u. Si tomo un valor pequeño como por ejemplo 0.02, cuando lo multiplico por 5 me daría un valor con parte entera 0. No hay ningún problema, 0 pertenece a x1. Si tomo un valor cercano a 1, como por ejemplo 0.94, cuando lo multiplico por 5, me va a dar 4 y una cierta cantidad de decimales.
la parte entera es 4. Así que allí vemos directamente que no tengo que agregarle ni sumarle nada. Así que solamente me basta con tomar la parte entera de 5u. Ahí no hay que hacer ningún ajuste. Si por el contrario, el número que hemos generado u es mayor o igual a alfa, o sea 0.6, tenemos que generar ahora un valor del conjunto x sub 2 igual a 4,5, ya que para esos valores es donde la t sub i toma el valor de un medio. Allí vemos que entonces la probabilidad que se nos está acumulando es i de 1 a x de un medio, donde la x puede tomar el valor de 1 o el valor de 2. Y lo que se acumula es un medio en el caso de que la x valga 1 y un medio más un medio en el caso de que la x valga 2. Así que el valor acumulado sería x sobre 2. Paso el 2 multiplicando a la u y obtendría que la x es igual a 2u. Así que debo considerar la parte entera de 2u. Pero si tomo un número pequeño, como por ejemplo 0.01 y lo multiplico por 2, ¿qué voy a obtener? 0.2. Y 0.2, la parte entera es 0. Y necesito que el número generado que resulte 0,4 o 5. Así que allí se analizaría que debería, por ejemplo, sumarle 4 unidades. Veamos con un número cercano a 1, como por ejemplo 0.95. Cuando lo multiplico por 2, eso es 1.9. 1.9, la parte entera, es 1. Y debe quedarme o 4 o 5. Ya he recuperado posiblemente el 4, así que debería ser un número, debería recuperar el número 5. Así que si le sumaría 4 unidades, 1 más 4 obtendría el 5. Así que vemos que el ajuste que hay que hacer es tomar la parte entera de 2u y sumarle 4 unidades. Con un número pequeño obtendría el 4 y con un número más cercano a 1, obtendría el 5. Cercano a 0 obtengo 4, cercano al 1 obtengo el 5. Por último nos queda dar la forma general del algoritmo para generar la variable aleatoria x. El algoritmo entonces sería el siguiente. Generamos dos números aleatorios u sub 1 y u sub 2. Si u sub 1 es menor que alfa, o sea que 0.6, lo que se toma entonces es el número u sub 2, lo multiplicamos por 5 y tomamos la parte entera. Y con esto generamos un número aleatorio, el número o la variable aleatoria discreta x, que debe resultarme en los números del 0 al 4. Si u sub 1 es mayor o igual a alfa, o sea, a 0.6, generamos entonces el número, la variable aleatoria x, como en la parte entera de 2u más 4. Aquí obtendríamos los valores de x de 4 y de 5. Y con esto entonces generaríamos la variable aleatoria x con este método para obtener los valores de la variable que van desde el 0 hasta el 5. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Con esto entonces terminamos este método que se puede entonces trabajar posteriormente haciendo la programación del mismo.